Entonces, para hacer eso vamos a partir con una función exponencial y yo le voy a pedir a la profe Claudia que nos ayude eligiendo a una persona del curso. Silvana Retetti. Ya, excelente, Silvana, que siempre, sí, siempre saca el premiado. Silvana, bueno, tiene muy buena Sí, verdad. posición para llevar, sí, y siempre sus Así es. intervenciones son acertadas. Ya. Bien, Silvana, hola, puedes, si es que estás aquí con presente, puedes activar tu micrófono y saludarnos. Hola, profe. Hola, súper, Silvana. Bien, esto es muy parecido, Silvana, a la primera pregunta que tuvimos en la evaluación más reciente de matemáticas. Bien, dice aquí, tenemos una función que es 2 elevado a x. Ahora me gustaría, y voy a poner aquí otra función, la voy a ocultar, que nos dijeras cómo se ve esta función, por ejemplo, que es 2x más 2, que es parecida a la anterior, pero va a sufrir un cambio. ¿Qué cambio va a sufrir? Pero mientras aquí anotar otra. O quizás te acuerdas más lo que le pasa a una como esta. Bien, que le voy a poner otro nombre. Que fíjate que le estamos restando ahora 3, pero se le estamos restando dentro del exponente. Entonces, ¿recuerdas cómo va a cambiar? No necesariamente algo en específico, pero ¿qué le va a pasar a la función? Se va a mover más hacia el lado, ¿no? Muy bien. Cuando le subimos o cuando le restamos o sumamos, dentro del exponente se va a mover hacia los lados. En este caso le estamos restando 3, y eso significa que se va a mover 3 unidades hacia la derecha. Y aquí cuando le sumamos fuera del exponente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a mover hacia la izquierda, ¿no? No, en este caso se mueve hacia arriba. Cuando le sumamos, en vez de restarle dentro del exponente, ahí se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero cuando le sumamos o restamos fuera del exponente, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces, teniendo eso en consideración, gracias Silvana, ahora le vamos a preguntar a otra persona. Vamos a dejar estas funciones exponenciales de momento y vamos a trabajar con una función logaritmo. Y esta es la función logaritmo en base 10. Entonces aquí vamos a tener otra función que va bien, vamos a poner logaritmo de x, la vamos a ocultar, pero aquí le vamos a poner logaritmo de x menos 10. Bien, entonces Silvana, quiero que tú misma elijas a alguien más del curso para que nos ayude a responder esta pregunta. Profe, ¿puede elegir un número? Sí, no hay ningún problema. Digo un número y yo cuento desde, o sea, por acá. Ya, bien. Ya. Paolo Sala es quien salió elegido aquí por la cuenta que acabo de hacer. Bien. Hola Pablo, si quieres responder por escrito o si quieres responder por hablando, no hay ningún problema. Bien, entonces recién vimos que teníamos una función que era 2 elevado a x, que se veía así. Voy a ocultar el logaritmo, por ejemplo. Y si hacemos una función que es, por ejemplo, 2 elevado a x menos 10, lo que va a pasar es que se va a mover 10 unidades hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, teniendo ese ejemplo, ¿qué crees tú, Pablo, que va a pasar si es que comparamos estas dos funciones? Aquí tengo logaritmo de x y aquí tengo logaritmo de x menos 10. ¿Cómo crees que se va a ver el gráfico de esa función? ¿Crees que le va a pasar lo mismo o crees que va a pasar otra cosa? Yo digo que le va a pasar lo mismo. O sea, se va a mover 10 espacios hacia la derecha. Sí. Ya, veamos. Aquí vamos a activar la gráfica de este y efectivamente lo que ocurre es que tenemos la misma función, pero ahora va a estar corrida 10 unidades hacia la derecha. Fíjense que esta función cortaba el eje X en el punto 1,0 y esta nueva función corta el eje X en el punto 11,0. O sea que es el mismo, pero corrido 10 unidades hacia la derecha. Y justamente si aquí en vez de dejar un número fijo, lo dejamos con una cantidad A que podemos ir modificando, si es que vamos cambiando esa A, lo que va a ir pasando es que el logaritmo se va moviendo
hacia adelante o hacia atrás. Entonces, en este sentido, en este caso, ocurre lo mismo que pasaba con la función exponencial. Si es que se le resta o si es que se le suma una cantidad dentro del argumento de la función, o sea, dentro de la x, lo que va a ocurrir es que entonces la gráfica de la función se va a ir moviendo hacia los lados. Muy, muy, muy bien. Entonces aquí vamos a poner ahora algo distinto. Va a hacer esto acá. Entonces, Pablo, me gustaría que tú eligieras a alguien del curso o me dijeras un número para poder elegir una persona al, entre comillas, azar. Número 5. Ya, bien, entonces yo voy a contar, gracias Pablo, voy a contar 5 desde abajo. Y aquí tengo a Constanza Silva. Bien, Constanza Silva. Hola Connie, te voy a dar un ejemplo, al igual como lo habíamos hecho antes. Teníamos 2 elevado a x y 2 elevado a x más 2. Entonces, si te fijas, cuando tú le sumabas fuera del exponente, o sea, por fuera de la función, entre comillas, a un exponente, lo que hacías era subir la gráfica de la función, o si le restabas, lo que hacías era bajar la gráfica de la función. Bien, ¿qué es lo que crees tú que va a pasar ahora con otra función, como en este caso la del logaritmo? ¿Qué pasa si le sumamos una cantidad, por ejemplo, si le sumamos 10? ¿Crees que va a pasar lo mismo o crees que va a pasar otra cosa? Puedes escribir o puedes hablarnos, puedes activar tu micrófono. Ya, su compañera Constanza Silva dice va a subir y efectivamente está en lo correcto. La función ahora está trasladada hacia arriba 10 unidades, o sea, se cumple lo mismo que pasaba con la función exponencial, que si ustedes sumaban fuera de la función se iba a mover hacia arriba. Aquí lo mismo. De hecho, esta función, la función original, pasa por el punto 1,0 y esta función pasa por el punto 1, aquí mi pulso me va a jugar en contra porque no lo voy a poder achuntar. Ahí está, pasa por el punto 1,10, que quiere decir que se sumó 10 unidades hacia arriba. Y al igual que antes, podemos aquí poner un deslizador A y ver que cuando ese deslizador cambia, cambia cuando vamos deslizando, lo que va a ocurrir es que la gráfica original de la función va a ir subiendo o bajando. Y como se pueden imaginar, esto va a valer no solamente para el logaritmo en base 10, sino que para cualquier logaritmo que ustedes escojan. Bien. Aquí solamente yo lo hice con el ejemplo de logaritmo en base 10, pero cualquier logaritmo que ustedes escojan va a ocurrir, independiente si es que es un logaritmo con una base menor que 1, por ejemplo, como estamos revisando acá. Bien. Siempre se va a cumplir que si es que le suman algo al logaritmo, va a moverse hacia arriba o hacia abajo. Si es que suman por fuera del logaritmo, y si lo suman dentro del logaritmo, si es que lo están sumando un número, se va a mover hacia el otro lado, hacia la izquierda, y si es que ustedes le restan, se va a mover hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, me gustaría que analizáramos el caso, ahora pensando en estas preguntas que están acá. Dice, inserta un deslizador escribiendo la celda de entrada y logaritmo de x más b. Entonces, en este caso que está acá, vamos a quedarnos con el logaritmo en base 10. Que está acá. Bien, Constanza Silva, me gustaría que tú eligieras a alguien del curso, o como lo hicieron tus otros compañeros antes, elijas un número y yo cuento de ese número. Ya, número 10. Entonces voy a contar 10 personitas desde acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Joel. Súper. Hola, Joel. Puedes hablar por escrito o activar tu micrófono si es que sí lo quieres, pero por favor sin poner canciones. ¿Bien? Entonces, Joel, vamos a revisar aquí las preguntas que nos aparecen, que aquí estamos en el libro de matemáticas, página 46. Dice, describe más o menos lo que hicimos, insertar un deslizador en la celda de entrada y movemos el deslizador y estamos ahora subiendo y bajando la función logaritmo.
Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cambian el dominio y el recorrido de la función? Bien, entonces esa es la pregunta para ti. Si creen que cambian el dominio y el recorrido de la función, sí, no y por qué. ¿Cómo, profe? Es que voy con un poquito mal de internet y no le escuché. No te preocupes, voy a repetir. Es la pregunta del paso 3, la A. Si cambian el dominio y el recorrido de la función. Entonces, para eso debemos que recordar qué significa el dominio y el recorrido. Cuando movemos la función hacia arriba o hacia abajo, ¿crees que cambian el dominio o el recorrido, Joel? Sí. ¿Por qué? No sé, profe. De verdad que no sé. Ya, no se preocupen, lo voy a explicar yo ahora. Bueno, antes de eso, si es que alguien cree tener la respuesta, que nos la diga en el chat. Por mientras yo intentaré ayudar a una de sus compañeras que no puede entrar a clase. Muy bien, María Jesús dice el dominio no cambia. Eso es correcto porque el dominio, recuerden que son los valores que puede tomar, los valores de X que puede aceptar la función. Y en este caso, fíjense que al estar moviéndola hacia arriba o hacia abajo, no estamos moviéndola hacia el lado, entre comillas, no estamos haciendo que pueda tomar valores más negativos de X. Bien, así que el dominio no va a cambiar porque sigue cumpliéndose que lo que está adentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. En este caso, entonces, no cambia el dominio y el recorrido, que son los valores que entrega la función, tampoco va a cambiar. Y aquí esta puede ser un poco más antiintuitivo, pero lo que pasa es que como esta función va de valores infinitamente negativos, de los valores más chicos, hasta infinitamente positivos, no importa que ustedes la muevan hacia arriba o hacia abajo, va a seguir teniendo infinitos valores negativos hacia abajo porque esos valores son justamente infinitos. ¿Bien? Esa es una de las gracias que tiene el infinito, y por lo mismo se usa como concepto abstracto. El infinito no es un número. Ustedes no pueden decir cuánto es infinito más 2 o algo como eso. Pero lo que sí pueden decir es que como esta función, y lo vimos ayer, tomaba valores infinitamente grandes e infinitamente chicos, no importa que ustedes lo muevan un poco hacia arriba o hacia abajo, porque los valores que toma son tan grandes que les da lo mismo que lo muevan hacia arriba o hacia abajo. Prácticamente no los va a afectar. Dicho de otro modo, como la función pinta todo el eje Y, independiente de que ustedes lo muevan para arriba o para abajo, lo va a pintar completo de todos modos. Esa es la definición del recorrido. Distinto es que ustedes muevan la función hacia los lados, como en este caso acá. Bien, entonces tú misma, María Jesús, que dices que el dominio, que dijiste correctamente que el dominio no cambiaba, puedes decirnos qué ocurre en este caso. Bien, fíjate que ahora, por ejemplo, estamos moviendo la función hacia los lados. Entonces, si es que la movemos de esta manera, y en este caso lo tenemos convertido al logaritmo de x más 1. Bien, María Jesús, ¿qué crees tú que pasa con el dominio de esa función? ¿Cambió con respecto al original, sí o no? Si es que alguien más cree que tiene la respuesta, también envíenmela, pero de manera privada. Ya, excelente, muy bien, María Jesús tiene la respuesta correcta. El dominio sí cambia porque se movió hacia la izquierda, entonces ahora fíjense, la función puede cruzar el eje Y y ahora se agregan estos valores de X que también puede tomar la función. Entonces ahora esto yo lo defino como una función, por ejemplo, h de x, algo así, para darle una letra distinta. Entonces yo no puedo calcular f de 0, está indefinida porque no existe el logaritmo de 0. Pero yo puedo calcular h de 0, porque aquí cuando yo meta 0 al logaritmo, a ese 0 le voy a estar sumando 1. Entonces me lo va a convertir en el logaritmo de 1, y eso sí se puede calcular. Bien, de hecho aquí yo puedo incluso calcular logaritmos de números negativos, algo que tampoco estaba permitido antes.
Y como muy bien dice su compañera, en este caso sí cambia porque la gráfica se mueve hacia la izquierda, mientras que en el anterior era hacia arriba o hacia abajo y no cambiaba nada para el otro lado. Entonces ahora, al hacerle esta modificación, al estarle sumando algo dentro del logaritmo, estamos entrando dentro del territorio prohibido que teníamos antes. ¿Bien? Y claro que, por cierto, muy bien María Jesús, muchas gracias. Claro que si ustedes lo hacen para el otro lado, si por ejemplo le están sumando, por ejemplo, vamos a hacer a igual a 1. Bien. En este caso mi logaritmo va a ser x menos 1. Y ahora no puedo tomar ni siquiera logaritmos de números positivos, como el 1, por ejemplo, porque eso no está dentro del dominio. Lo que se tiene que cumplir siempre, 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 siempre de una función logarítmica es que lo que está adentro del paréntesis del logaritmo sea mayor que 0. Bien. Ese es ¿cómo decirlo? El objetivo principal de la función logaritmo, no el objetivo principal, sino que uno de los, ¿cómo decirlo? De las limitaciones más importantes, que los números que pueda tomar el logaritmo sea mayor que 0. Entonces, ¿en qué se traduce eso? A la x, ¿a qué valores de x puede tomar? Va a depender de qué expresiones tengan ustedes acá dentro del logaritmo. Si ustedes tienen una expresión más loca, como por ejemplo esta de acá, y vamos a borrar las otras, fíjense que eso nos entrega una forma completamente rara del logaritmo, pero está definida siempre y cuando esta expresión sea mayor que 0. Aquí, por ejemplo, que tenemos un logaritmo muy raro que está definida para todos los valores de los números, ¿bien? Porque eso, lo que ocurre es que la expresión de acá adentro es mayor que 0. Pero no se preocupen, no vamos a ver expresiones tan complicadas. Lo vamos a dejar hasta acá nomás por mientras. Solamente sumarle y restarle dentro del logaritmo y fuera del logaritmo. O sea, moverlo hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Entonces, todo lo que hemos descubierto se puede resumir en este cuadro que está acá, que está en la parte de arriba de la página 47. Bien, entonces aquí se muestra algo muy parecido a lo que vimos previamente en nuestra función exponencial. En la función exponencial el cuadro similar se encontraba en la página 38. Bien, en la página 37 y 38 teníamos esta parte de cómo se ve la función exponencial y aparte de eso tenemos la traslación que se le puede hacer. Aquí fíjense que está la traslación horizontal si es que le restamos o sumamos dentro del exponente o si le restamos o sumamos fuera del exponente. Dice el amigo que se le apagó el computador. Sí, sí, no hay problema. Y por otro lado, en la función logarítmica tenemos eso resumido dentro de un cuadro en la página 47, que es esta de acá. Bien, entonces, María Jesús, si es que tú puedes escoger a alguien del curso o decirme algún número para yo elegir a alguien para que nos lea entonces lo que aparece en este cuadro. Número 9, entonces desde aquí hacia abajo vamos a contar 9, 7, 8, 9. Ignacia Cifuentes. Hola Ignacia, espero que estés muy bien. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, para leer esto acá? Creo que está habilitado. Sí. Deberías poder activarlo. Para que nos leas este cuadro que está en la página 47 de su libro de clases. ¿Está? No está. Vamos a escoger otra persona. No hay problema, no hay problema. Cristel Aguirre. Bien, Cristel, ¿nos puedes leer entonces la información de este cuadro, por favor?
¿Se escucha, profe? Sí, se escucha bien. Ya, a ver, ¿querés que estoy desde el... Mira que tengo su- ¿Cómo? Es raro hablar, profe. Estoy desde el solo. Ah, no, y no hay problema. O sea, si no te funciona. Ah, porque quizás no lo puedes ver al mismo tiempo. No, deja ver, ya. Pucha. Tenía mala suerte. Ya. Cristóbal Moya. Vamos a ver quién está más por acá cerca. Cristóbal Moya, ¿tú podrías leer este cuadro que está acá? ¿Cómo, profe? Ya, súper. ¿Podrías leernos entonces este cuadro que está acá? Donde se resume todo lo que hemos visto de las últimas 2 clases, por favor. Profe, la verdad, no sabría. Pero es solamente leer. No, no es nada que tengas que interpretar. Confío en ti. Yo sé que tú sabes leer. ¿Cómo el gráfico o lo que dice No, no, lo que abajo? dice. Lee todo eso. Lee lo que está en el Ah, ya, cuadro. ya. Sí. Además, mientras mayor es el valor de A, la función tiene un El mayor cuadro parte acá crecimiento. arriba, por cierto. Ah, chuta. Sorry. Sí, sí. La gráfica de una función logarítmica de la forma f de x igual logaritmo a de x, creo que se decía. Depende Logaritmo del en base valor A de de A, X. así. Ah, logaritmo en base a de x depende del valor de A, así. ¿Eso lo leo o cómo? No. Sí, los 2 casos. Ahí hay 2 casos, uno en cada columna. Si A es mayor que 1, la función es creciente, y si 0 es menor que A y A es menor que 1, la función es decreciente. Ya, excelente. Vamos a hacer una pausa acá. Entonces, Ya. eso es lo que habíamos visto justamente de cómo se ve una función logarítmica, perdón, la mayoría de las veces ustedes van a ver que las funciones logarítmicas van creciendo, como esta curva celeste de acá, pero eso no ocurre siempre porque va a haber algunos casos más o menos raros donde la base de la función va a estar entre 0 y 1. Bien, y en esos casos entonces la función va a ser decreciente como en estos casos de acá. Muy similar a lo que pasaba también con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, si ustedes tenían una base que es mayor que 1, la función iba a ser creciente, perdón, y si la base era menor que 1, la función iba a ser decreciente. Y eso pasa porque, como les he dicho varias veces, pero no les he explicado mucho en detalle, la función exponencial es la función inversa de la función logaritmo, y por lo tanto la función logaritmo es la función inversa de la exponencial. Bien, y además, fíjense que ambas pasan por este punto de acá, que es el punto 1,0, una función sin modificar, o sea, sin mover hacia arriba o hacia abajo, o hacia los lados. Bien, ya, gracias Cristóbal, continúa por favor. Además, mientras mayor es el valor de A, la función tiene un mayor crecimiento. Ya, La gráfica pausa, de... perdón, un momento. Eso quiere decir que mientras mayor es el valor de A, la función tiene un mayor crecimiento, quiere decir que lo siguiente. Vamos a ver, eso, perdón, me causa un poco de duda. Vamos a verificarlo en este momento. Entonces aquí vamos a poner logaritmo en base A y vamos a poner distintos valores de A. No sé qué se referirá con mayor crecimiento, pero cuando A es mayor que 1, mientras más grande es el A, más pegada va la función al eje X. Pero cuando A está entre 0 y 1, que en este caso acá, la función se va más rápido, decrece más rápido, eso es cierto. No sé, no vamos a tener en cuenta esa aseveración. Es un tanto difusa, ¿bien? Si es que alguien quiere encontrarle alguna interpretación, adelante y después la comparte con el resto del curso. Pero yo no le veo la lógica aquí, quizás en este caso en particular, pero no creo que aplique para ambos casos. Ya, perdón Cristóbal, ahora sí continúa.
Continúa entonces, Cristóbal, con estos dos ítems de acá. Lee Ahí el, sí, ahí lee el sí no me primero, voy a sí. desmutear. Ya. Lee el primero y después yo voy a hacer una pausa y después leemos el segundo. Ya. La gráfica de y igual logaritmo x de base a, ¿cierto? Así. Sí, Oh, por lo general se ya. dice logaritmo en base a de x, pero da lo mismo. Ah, ya, sorry. Más b es una traslación vertical de b unidades. Respecto de y, logaritmo x, logaritmo base a, profe, ¿cómo era? Logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x, hacia arriba si b mayor que 0 y hacia abajo si b menor que 0. Ya, súper. Entonces, justamente lo que esto cumple con lo que hicimos antes. Si es que le sumamos una cantidad fuera del logaritmo, la función se va a mover hacia arriba. Si es que le restamos una cantidad, se va a mover hacia abajo. Bien, eso es entonces lo que está dicho ahí de manera un poco más simbólica. Y finalmente, Cristóbal, lo último. Cristóbal probablemente está hablando ahora y en su caso lo están escuchando. Ahora. Sí. La gráfica y logaritmo en base a de x menos c es una traslación horizontal de c unidades respecto de y logaritmo en base a de x. Hacia la derecha si c mayor que 0 y hacia la izquierda si c menor que 0. Ya, excelente, súper, muy bien, Cristóbal, muchas gracias. Este último punto entonces lo que dice es que si es que le estamos restando una cantidad al argumento del logaritmo, lo que va a pasar es que la gráfica del logaritmo se va a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, y si le estamos sumando se va a mover hacia la izquierda, porque si le estamos sumando llegamos entre comillas antes a los valores del logaritmo y por lo mismo la gráfica se apura y llega antes. Y eso también nos permite tener valores menores dentro del dominio de mi función que es lo que está normalmente establecido. Mientras que si es que lo muevo hacia la derecha pasa lo opuesto. Y ahora viene una gran pregunta que me gustaría que intentáramos resolver. Voy aquí a poner valores voy a definir una función aquí como una tabla de valores. Voy a poner x y voy a poner el logaritmo base 2 de x. Y esto me gustaría que lo intentaran graficar en su cuaderno, hágalo con un poquito de espacio. Entonces aquí voy a poner 0,5, 0.25, debería poner ese antes. 0,5, 1, 2, 4, 8, etc. Bien, entonces estos son los valores de una función que es logaritmo en base 2 de x. Bien, y yo los puse aquí como puntitos, pero ustedes pueden también unirlos como una línea, de esta manera. Bien. Ya, entonces, ahora me gustaría que ustedes me dijeran cómo sería la gráfica de la función menos logaritmo de x. Bien, entonces para eso que me gustaría que hicieran, aquí voy a poner las instrucciones, nota, ¿cómo se vería la gráfica de logaritmo en base 2 de x? Bien, ese guión bajo 2 simboliza que eso es la base. Realiza la gráfica en tu cuaderno. Perdón, esto es menos logaritmo de 2. Ahí sí. Ahí sí. Realiza la gráfica en tu cuaderno siguiendo los valores de la tabla de arriba. Bien, si es que ustedes tienen alguna idea antes de ponerse a hacer la gráfica de cómo se ve esto, adelante pueden comentármelo ahora, pero me gustaría que se tomaran entre 3 y 5 minutos para que intentaran hacer la gráfica de esta misma función, pero ahora fíjense que tiene un signo negativo enfrente. O sea, los valores van a ser los mismos que esto, pero con el signo cambiado. Los valores de x van a quedarse igual, pero los valores que entrega la función van a ir cambiando. Entonces, realícenlo en un cuaderno, en una hojita, o quizá en una hojita de Desmos, y me mandan sus conclusiones por el chat, lo revisamos en un momento.
Vamos a abrir la de una de sus compañeras que me llegó por acá. Si yo le hago clic se abre o lo tengo que copiar. Copiar. Nueva pestaña. Ya, quizás eso es lo que estaba pegando en mi computador. Maldito Google Chrome. ¿Y qué tenemos acá? Supónese que esta es la actividad de Joel, que es este link. Ahí se abrió también. Entonces, efectivamente, aquí lo que ocurre es que los puntos van al revés. Fíjense que aquí teníamos puntos que van siendo hacia arriba y estos son, en cambio, puntos que van hacia abajo. Como si la base fuera menor que 1. Entonces aquí vamos a ver justamente qué es lo que ocurre. Esto va a ser menos logaritmo en base 2 de x. Y son los mismos puntos, pero están reflejados unos del otro. Bien, quien sea capaz de descubrir por qué pasa esto, usando las propiedades de los logaritmos, en particular la propiedad del cambio de base, se va a ganar un premio muy especial a cobrar cuando volvamos a vernos en algún momento, que eso yo creo que va a pasar el próximo año, si es que sigo en el colegio, que es uno de mis planes. Bien, pero sí, se puede explicar con propiedades del logaritmo, con cambio de base. Es bien entretenido ese problema, ¿ok? Así que inténtenlo, por favor, inténtenlo. Pero efectivamente, cuando ustedes le ponen el menos, no solo a la función del logaritmo, sino que a cualquier función, lo que van a hacer es voltearla en el eje, con respecto al eje x. Bien, de la misma manera ustedes pueden pensar qué pasa si tenemos logaritmo de menos x. Y eso lo voy a poner acá. Vamos a poner logaritmo en base 2 de menos x. No lo puedo poner acá, perdón, porque no me dan los valores. Tengo que poner aquí logaritmo en base 2 de menos x, y eso lo que ocurre es que refleja la función en contorno al eje y. ¿Cuál es la pregunta? Lo voy a anotar acá. Nota. ¿Por qué? O ¿cómo se puede explicar que ponerle un signo menos enfrente al logaritmo hace que se convierta en lo que parece ser un logaritmo con base menor que 1? Bien, esa es la pregunta. De hecho, también va a pasar, y voy a mostrarle aquí algún ejemplo, voy a ocultar estos. Si es que yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 0.1 de x y menos logaritmo en base 0.1 de x. Bien, fíjese que aquí convertimos un logaritmo que parece ser de base menor, de base menor que 1, a uno que parece ser de base mayor que 1 y que de hecho es el logaritmo en base 10 de x. Entre esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo se responde eso? Pista, use cambio de base. Bien, si es que quieren intentar resolverlo, adelante, manden un mensaje por algún otro medio, porque hasta ahora ya se nos acabó la hora de clase. Bien, jóvenes, que estén muy bien. Espero que en la clase de hoy les haya entrado en provecho, que hayan aprendido un montón. Y vamos entonces a continuar con la clase del martes con algunos otros problemitas que podemos hacer de función logarítmica. Bien, pero en resumen, las modificaciones de la función logarítmica son las mismas que aparecen en la función exponencial, y eso está resumido entonces en este cuadro en la página 47. Que estén muy bien, cuídense mucho, recuerden que estamos en contacto. Si tienen cualquier duda me escriben por cualquiera de los medios por los que hablamos, y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.